Hola y bienvenidos a la Red de la Fe. Hoy nos sumergiremos en los profundos y reveladores textos de los capítulos 4 y 5 del Génesis, una sección de la Escritura que nos lleva desde las primeras generaciones de la humanidad hasta los preludios del Gran Diluvio. Estos capítulos nos ofrecen no solo una genealogía de las primeras familias de la tierra, sino también relatos ricos en simbolismo, moralidad y teología. El capítulo 4 abre con la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, introduciéndonos a los temas del pecado, la envidia, el fratricidio y la justicia divina. Este relato nos revela las profundidades del corazón humano y las consecuencias de nuestras acciones, pero también el continuo diálogo entre Dios y la humanidad, incluso en medio de la transgresión. Progresamos luego al capítulo 5, un capítulo que detalla la línea de descendientes desde Adán hasta Noé, marcando no solo la continuidad de la humanidad sino también la persistencia de la gracia divina a pesar del creciente mal. Aquí, las extraordinarias longevidades y las figuras como Enoc, que caminó con Dios, nos hablan de una era distinta y nos preparan para la próxima gran intervención divina en la historia humana, el diluvio. Antes de comenzar, te animo a que interactúes con nosotros en la sección de comentarios. Comparte tus pensamientos, preguntas o reflexiones a medida que avanzamos en este estudio. Además, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a la Red de la Fe y activar las notificaciones para no perderte futuros estudios bíblicos y contenido relacionado. A través de nuestra exploración de estos capítulos, buscaremos comprender mejor la naturaleza humana, la justicia y misericordia divinas, y cómo estos relatos antiguos siguen resonando con verdades profundas para nuestras vidas hoy. Así que, con corazones abiertos y mentes listas, adentrémonos en estos pasajes bíblicos tan ricos y reveladores. Esta introducción establece el tono para una discusión detallada y reflexiva sobre los capítulos 4 y 5 del Génesis, preparando a la audiencia para explorar los temas complejos y las narrativas que ofrecen estos textos antiguos. Iremos leyendo el versículo y explicando su significado. También tendremos lecciones prácticas y espirituales que nos dejan estos versículos. Versículos 1 y 2. El Adán se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Caín. En esta oportunidad dijo, gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Aquí, la unión de Adán y Eva representa la continuidad de la vida y la procreación como parte del plan divino, a pesar de la caída. Eva reconoce que el nacimiento de Caín es una bendición de Dios, y su declaración gracias a Yahvé me conseguí un hijo es una expresión de gratitud y reconocimiento de la soberanía y la gracia de Dios. Esto refleja una actitud de humildad y dependencia de Dios, incluso después de la caída. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Este versículo introduce a Abel y establece la ocupación de ambos hermanos, lo que posteriormente establece el contexto para la narrativa de sus ofrendas a Dios. Abel como pastor de ovejas y Caín como agricultor representan las ocupaciones primordiales de la humanidad en ese tiempo. Además, estas ocupaciones pueden simbolizar diferentes aspectos de la vida humana y espiritual, con Abel cuidando seres vivos y Caín trabajando el suelo, ambos dependientes de la creación y bendición de Dios para su sustento. En el contexto más amplio de la fe y la teología cristiana, estos versículos establecen el escenario para temas de hermandad, pecado, y redención que se despliegan en la narrativa de Caín y Abel. La historia muestra cómo, desde el principio, el ser humano ha luchado con el pecado, las relaciones, y la responsabilidad ante Dios, y cómo Dios, a su vez, interactúa, juzga, y establece caminos de redención para la humanidad. A través de la historia de Caín y Abel, se exploran profundamente las dinámicas del pecado, el libre albedrío, la responsabilidad moral, y la gracia divina. Versículos del 3 al 6. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda,
sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. Las ofrendas de Caín y Abel representan más que una simple actividad religiosa, simbolizan la actitud del corazón y la obediencia a Dios. Las escrituras no especifican exactamente por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no, pero se sugiere que pudo haber sido la calidad de la ofrenda, la actitud del corazón, o ambos. Abel trajo lo mejor que tenía, los primeros nacidos de sus rebaños, mientras que el relato de Caín no especifica la calidad de su ofrenda. Esto puede interpretarse como que Abel trajo su ofrenda con fe y reverencia, mientras que Caín no lo hizo con el mismo espíritu. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Este versículo enfatiza que no solo la ofrenda en sí misma es importante, sino también la persona que la ofrece y su relación con Dios. El agrado de Dios hacia Abel y su ofrenda, y el desagrado hacia Caín y la suya, sugiere una diferencia en la aceptación divina que va más allá del acto físico de ofrecer. Refleja una realidad espiritual más profunda acerca de la fe, la actitud y la intención detrás de las acciones. Ante esto Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Yahvé le dijo: ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? La reacción de Caín muestra su lucha interior y su incomprensión o rechazo de la corrección divina. El enojo y la descomposición de su rostro son indicativos de su estado espiritual y emocional. Dios, en su misericordia, se dirige directamente a Caín, dándole la oportunidad de reflexionar y corregir su camino. Esto demuestra que, a pesar del pecado y la caída, Dios sigue buscando el diálogo con el ser humano, invitándolo a la reflexión y al arrepentimiento. Desde un punto de vista más amplio, este pasaje destaca temas como la calidad de la devoción, la importancia de las intenciones y actitudes, y la manera en que Dios percibe nuestras acciones. También se explora el tema del libre albedrío y las consecuencias de nuestras elecciones, así como la continua gracia y misericordia de Dios al confrontar al ser humano con la verdad y la oportunidad de cambiar. A través de esta narrativa, se refleja una lección eterna sobre la importancia de acercarse a Dios con un corazón sincero y una fe genuina. A continuación, algunas lecciones. 1. Integridad en la ofrenda y adoración. Al igual que Abel ofreció lo mejor de su rebaño, debemos ofrecer lo mejor de nosotros mismos a Dios. Esto no se refiere solo a bienes materiales, sino a nuestra sinceridad, tiempo, talentos y corazón en la adoración y en la vida cotidiana. 2. Control del enojo y las emociones. La historia de Caín nos advierte sobre los peligros del enojo no controlado y los celos. En un mundo donde es fácil irritarse o envidiar a otros, se nos recuerda que debemos gestionar nuestras emociones, buscar la reconciliación y perdonar, en lugar de dejar que el enojo nos lleve a acciones de las que podríamos arrepentirnos. 3. Responsabilidad personal y libre albedrío. Dios le habla a Caín, preguntándole por su enojo, lo que implica que tenía la capacidad de elegir cómo reaccionar. Esto resalta la enseñanza de que somos responsables de nuestras acciones y emociones. A pesar de las circunstancias, tenemos el libre albedrío para elegir el camino correcto. 4. Buscar la aprobación de Dios sobre la de los hombres. Abel buscó agradar a Dios por encima de todo, mientras que Caín parecía más preocupado por la comparación con su hermano. En la vida moderna, es fácil caer en la trampa de buscar la aprobación de los demás o compararse con ellos. Esta enseñanza nos recuerda que lo más importante es cómo nos ve Dios, no cómo nos ven los demás. 5. Humildad y arrepentimiento. Cuando enfrentamos el pecado o el error, la historia de Caín y Abel nos enseña la importancia de acercarnos a Dios con humildad y arrepentimiento, reconociendo nuestras faltas y buscando restaurar nuestra relación con Él y con los demás. 6. Dios como fuente de esperanza y restauración. A pesar de la caída de Caín y las consecuencias de sus acciones,
La narrativa bíblica en su totalidad muestra que Dios sigue siendo una fuente de esperanza y restauración. Esto nos anima a buscar a Dios en medio de nuestras luchas y fracasos, sabiendo que su gracia y misericordia están disponibles para nosotros. Versículos 7 y 8. El pecado agazapado. Pero tú no obras bien y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Aquí, Dios está advirtiendo a Caín de la presencia inminente del pecado, descrito como una criatura que está agazapada y lista para atacar. Esta metáfora indica que el pecado es una presencia constante y peligrosa, esperando la oportunidad de entrar en nuestras vidas. Como fiera que acecha, el pecado es algo que debemos tomar en serio, estar conscientes de su presencia, y estar preparados para resistir. La exhortación a dominarlo implica que, aunque el pecado es poderoso y persistente, no es invencible. Con la ayuda de Dios, la disciplina, y la voluntad, los seres humanos pueden y deben resistir y superar la tentación. La tragedia de Caín y Abel. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo, y como estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Este acto de violencia fraterna es el trágico clímax de la advertencia previa. A pesar de la advertencia de Dios, Caín cede al pecado que estaba agazapado en la puerta de su corazón. La invitación a Abel a ir al campo puede interpretarse como un acto premeditado, mostrando cómo el pecado puede llevar a una persona a planificar y cometer actos de maldad. La muerte de Abel es un recordatorio sombrío de las consecuencias devastadoras del pecado cuando se permite que reine en el corazón y las acciones. Lecciones. Vigilancia y resistencia. Ser conscientes de la constante presencia del pecado y estar activamente comprometidos en resistirlo. Esto implica una vigilancia constante y un compromiso con la vida espiritual y moral. Responsabilidad personal. Cada persona tiene la responsabilidad de dominar sus propias tentaciones y pecados. Dios ofrece la dirección y la fuerza para vencer, pero la elección de obedecer y resistir recae en el individuo. Consecuencias del pecado. Los actos tienen consecuencias, y el pecado tiene el poder de destruir relaciones, vidas y comunidades. La historia de Caín y Abel es un recordatorio trágico de hasta dónde puede llegar el pecado cuando se deja sin control. La necesidad de la gracia divina. Finalmente, aunque el texto destaca la responsabilidad humana frente al pecado, también subraya la necesidad de la gracia y el poder divino para superar el mal. La capacidad de resistir y dominar el pecado no viene solo de la fuerza humana, sino de una relación profunda y constante con Dios. Estas interpretaciones buscan no solo entender el texto en su contexto histórico y teológico, sino también aplicar sus lecciones a la vida moderna, animando a los fieles a vivir de manera recta y consciente en un mundo lleno de desafíos morales y espirituales. Versículos 9 y 10. El interrogatorio de Dios a Caín. Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Este interrogatorio divino no es porque Dios no sepa lo ocurrido, sino que representa una oportunidad para que Caín reconozca su pecado y se arrepienta. Es una invitación al autoexamen y la confesión. Dios a menudo nos lleva a confrontar nuestras acciones no para condenarnos, sino para abrir un camino hacia el arrepentimiento y la restauración. La negación y evasión de Caín. Respondió, no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? La respuesta de Caín refleja una actitud de indiferencia y evasión de responsabilidad. Su pregunta retórica ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Ha resonado a lo largo del tiempo como un ejemplo de cómo los seres humanos tratan de evadir su responsabilidad moral hacia los demás. Este pasaje nos enseña sobre la responsabilidad que tenemos hacia nuestro prójimo y la importancia de cuidarnos mutuamente en comunidad. La condena divina y la justicia. ¿Qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. Dios confronta a Caín con la gravedad de su pecado.
La referencia a la sangre de Abel clamando desde la tierra es una poderosa imagen de cómo la injusticia y la violencia no son ignoradas por Dios. Esta parte del versículo subraya la creencia de que Dios es un Dios de justicia que escucha el clamor de los inocentes y oprimidos. Es un recordatorio de que ningún acto de injusticia es insignificante o ignorado por Dios. Enseñanzas aplicables a la vida diaria. La importancia de la confesión y el arrepentimiento. Cuando somos confrontados con nuestros pecados, la respuesta apropiada es el reconocimiento y el arrepentimiento, no la negación o la evasión. Dios ofrece oportunidades para el arrepentimiento y la reconciliación. Responsabilidad hacia los demás. Todos somos, de alguna manera, guardianes de nuestros hermanos. Esto implica una responsabilidad hacia el bienestar y cuidado de los demás, especialmente aquellos que son vulnerables o necesitados. Dios como defensor de la justicia. La historia refuerza la idea de que Dios no es indiferente al sufrimiento humano y a la injusticia. Como creyentes, estamos llamados a reflejar el carácter justo de Dios en nuestras acciones y relaciones. Las consecuencias del pecado. Este relato nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo para nosotros mismos sino para los demás. Vivir conscientemente significa considerar cómo nuestras acciones afectan a los demás y al mundo que nos rodea. Este pasaje, al igual que muchos otros en la Biblia, no solo cuenta una historia del pasado, sino que ofrece lecciones duraderas sobre la naturaleza humana, la moralidad, y la relación con Dios y con los demás. Versículos 11 y 12. La maldición de Caín, un castigo divino. En adelante serás maldito, y vivirás lejos de este suelo fértil. La maldición de Caín representa las consecuencias divinas de sus actos. En la tradición bíblica, el suelo, que había sido una fuente de sustento y bendición, ahora se convierte en un recordatorio del pecado de Caín y su separación de la vida que conocía. Esta maldición refleja la ruptura en la relación entre Caín, la tierra, y Dios debido al asesinato de Abel. Representa una verdad más amplia sobre cómo el pecado afecta y corrompe todas las áreas de la vida, incluyendo el trabajo, las relaciones y el entorno. La pérdida de fertilidad de la tierra. Cuando cultives la tierra, no te dará frutos, andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Aquí, el castigo de Caín se manifiesta en la futilidad de su labor agrícola, que antes era su medio de vida. La tierra, que antes cooperaba con Caín, ahora se resiste a él. Este elemento de la narración puede interpretarse como un reflejo de cómo el pecado distorsiona la relación original y armoniosa que los seres humanos tenían con la creación. También puede verse como una metáfora de cómo el pecado afecta y frustra nuestros esfuerzos y aspiraciones en la vida. La vida de errante y fugitivo. Andarás errante y fugitivo sobre la tierra. La maldición también incluye una vida de vagancia y alienación. Caín es condenado a ser un errante, sin un lugar fijo o una comunidad a la que pertenecer. Esto refleja la alienación espiritual y social que el pecado causa. La vida errante de Caín es una imagen poderosa de la inestabilidad, la soledad y el desasosiego que vienen como resultado del pecado y la separación de Dios. Aquí varias enseñanzas prácticas y espirituales de este pasaje. Consecuencias del pecado. Este pasaje nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias serias y duraderas, tanto para nosotros mismos como para los demás. Vivir conscientemente y en rectitud es crucial. La justicia de Dios. Dios es justo y santo, y no puede ignorar el pecado. Sin embargo, incluso en el castigo, Dios busca corregir y, finalmente, restaurar. La justicia de Dios se equilibra con su misericordia, una verdad que se revela plenamente en la redención ofrecida a través de Jesucristo. La necesidad de reconciliación. La alienación y el vagar de Caín simbolizan la necesidad de reconciliación con Dios y con los demás. Como creyentes, se nos llama a buscar la restauración en nuestras relaciones y con Dios, quien es la única fuente verdadera de seguridad y pertenencia.
La responsabilidad hacia la creación. La maldición sobre la tierra nos recuerda nuestra responsabilidad de cuidar y mantener la creación de Dios. El pecado tiene efectos no solo en nuestras vidas personales y espirituales, sino también en el mundo físico que nos rodea. Este pasaje, lleno de profundidad y significado, ofrece lecciones importantes sobre la gravedad del pecado, la justicia divina y la necesidad continua de arrepentimiento, gracia y reconciliación. Versículos 13 y 14. El reconocimiento del castigo. Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Esta declaración de Caín puede verse como un reconocimiento de la gravedad de sus acciones y de las consecuencias que ahora enfrenta. Es un momento en el que Caín, confrontado con la realidad de su situación, comprende el peso total de su aislamiento y maldición. Esta realización puede enseñarnos sobre la importancia de reconocer y asumir la responsabilidad de nuestros pecados. La separación de Dios y la tierra. Tú me arrojas hoy de esta tierra, y me dejas privado de tu presencia. Caín lamenta su destierro no solo de la tierra sino también de la presencia de Dios. Esto resalta la naturaleza relacional de la maldición, no es solo un castigo físico o material, sino también una ruptura profunda en la relación entre Caín y Dios. La presencia de Dios, que es fuente de vida y bendición, ahora está distante para Caín. Este aspecto del castigo ilustra cómo el pecado nos separa de Dios y deteriora nuestra relación con Él. El temor a la venganza. Si he de ser un errante y de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Caín expresa su miedo a ser asesinado como un fugitivo. Este temor refleja las consecuencias sociales de sus acciones. No solo está alienado de Dios y la tierra, sino también de la comunidad humana. Su crimen ha introducido la violencia en el mundo humano, y ahora teme ser objeto de esa misma violencia. Este temor puede entenderse como una comprensión temprana de la ley de ojo por ojo que se desarrollaría más plenamente en las sociedades humanas. A continuación, enseñanzas prácticas y espirituales de este pasaje. La gravedad del pecado y sus consecuencias. Este pasaje nos recuerda que el pecado tiene consecuencias graves y a menudo inesperadas, no solo para nosotros mismos sino para nuestras relaciones con otros y con Dios. La importancia de la presencia de Dios. La pérdida de la presencia de Dios es vista como el aspecto más devastador del castigo de Caín. Esto subraya cuán vital es nuestra relación con Dios y cómo el pecado nos aleja de esa fuente esencial de vida y bendición. La búsqueda de protección y misericordia. Aunque Caín está temeroso y reconoce la magnitud de su castigo, su diálogo con Dios también indica que, incluso en su estado caído y maldito, busca la protección y quizás la misericordia de Dios. Esto enseña que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre podemos dirigirnos a Dios en busca de protección y gracia. La responsabilidad personal y la necesidad de arrepentimiento. Aunque Caín es castigado, la historia no termina ahí. Dios responde a sus temores, y más adelante en el texto, se muestra que Dios provee protección a Caín. Esto puede ser visto como un acto de gracia y misericordia, indicando que incluso en la condena, Dios no abandona completamente a sus criaturas. Versículos 15 y 16. La misericordia de Dios en la protección de Caín. No será así, me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. A pesar de su gran pecado, Dios ofrece a Caín protección. La afirmación de Dios de vengarse 7 veces a cualquiera que mate a Caín refleja una protección divina inesperada y la sacralidad de la vida humana, incluso para alguien que ha cometido un crimen tan grave como el asesinato. Esto revela que, aunque Dios es justo y sus juicios son firmes, también es misericordioso y cuidador. La justicia divina no se deleita en el sufrimiento, incluso del culpable. La marca de Caín. Y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. La naturaleza exacta de la marca no se describe y ha sido objeto de mucha especulación y debate a lo largo de los años.
Sin embargo, en el contexto de la predicación, la marca puede interpretarse simbólicamente como un signo de la gracia y la protección de Dios. Incluso en su castigo, Caín no está completamente abandonado. La marca sirve como un recordatorio tanto de su protección divina como de su estatus como un fugitivo y errante. El asentamiento en Nod. Caín se fue de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Nod, al oriente del Edén. El exilio de Caín al país de Nod, que significa vagabundeo o errante, simboliza la continua naturaleza errante de su vida a partir de ese momento. Vivir al oriente del Edén indica una mayor distancia y separación de Dios y del lugar de comunión original con Él. Este movimiento geográfico puede ser visto como una metáfora de la alienación espiritual. Ahora, varias enseñanzas prácticas y espirituales de este pasaje. La misericordia persistente de Dios. A pesar de nuestros errores y pecados, Dios ofrece gracia y protección. La historia de Caín nos anima a reconocer la misericordia de Dios incluso en las consecuencias de nuestras acciones. La santidad de la vida. La protección de Caín subraya la importancia de cada vida humana ante los ojos de Dios. Esto nos llama a valorar y proteger la vida humana en todas sus formas. La realidad del castigo y la gracia. Mientras que el castigo de Caín es real y severo, la gracia de Dios también está presente. Esta dualidad de justicia y misericordia refleja la naturaleza compleja y compasiva de Dios. El exilio y la esperanza de reconciliación. Aunque Caín vive en el exilio y lejos de Dios, la narrativa bíblica en su conjunto habla de la esperanza de reconciliación y restauración para todos los seres humanos. Como creyentes, se nos llama a buscar esa reconciliación con Dios y con los demás, sin importar la gravedad de nuestras transgresiones. Este pasaje, con su mezcla de juicio y misericordia, ofrece una rica fuente de reflexión sobre la naturaleza humana, la justicia divina, y la esperanza de gracia y protección bajo el cuidado de Dios. Versículos del 17 al 22. Continuación de la vida a pesar del pecado. Caín tuvo relaciones con su mujer, la cual dio a luz un hijo, al que llamó Enoc. A pesar del pecado y la caída de Caín, la vida continúa, y con ella, la providencia de Dios se manifiesta en la descendencia y la perpetuación de la humanidad. Esto puede verse como un signo de la gracia y la misericordia de Dios, permitiendo que la humanidad continúe a pesar de sus fallas y pecados. Establecimiento de la cultura y la civilización. La narrativa de la descendencia de Caín introduce a los fundadores de varias artes y oficios. Jabel se convierte en el padre de aquellos que viven en tiendas y crían ganado, Jubal es el padre de todos los que tocan la cítara y la flauta, y Tubal-Caín es un artesano de herramientas de cobre y hierro. Esto refleja el desarrollo de la sociedad humana y la diversificación de habilidades y conocimientos. A pesar de provenir de la línea de Caín, estos individuos contribuyen al progreso y enriquecimiento de la cultura humana. Construcción de la primera ciudad. Construyó una ciudad y la llamó Enoc, con el mismo nombre de su hijo. La construcción de la primera ciudad por Caín y nombrarla después de su hijo Enoc simboliza la creación de estructuras sociales y comunidades más grandes más allá de la unidad familiar. Aunque el acto de construir y nombrar una ciudad puede verse como un logro humano significativo, también puede interpretarse como un intento de Caín de crear su propia identidad y legado separado de Dios, especialmente teniendo en cuenta su estado de exiliado y errante. La importancia y el legado familiar. La genealogía detallada muestra la importancia de la familia y el linaje. Cada nombre y su contribución a la sociedad representan una historia y un legado que continúa a lo largo de las generaciones. Esto nos recuerda la importancia de nuestras acciones y cómo influyen en las generaciones futuras. A continuación, enseñanzas prácticas y espirituales de este pasaje. Gracia en medio del juicio. Aunque Caín fue castigado, su linaje muestra que Dios permite la continuidad de la vida y las oportunidades para que la humanidad crezca y prospere. Es un recordatorio de que, incluso en medio del juicio, la gracia de Dios está presente.
Contribuciones a la sociedad. Las habilidades y oficios de los descendientes de Caín muestran cómo cada persona tiene el potencial de contribuir significativamente a la sociedad. Se nos llama a reconocer y fomentar los dones y talentos dados por Dios en nosotros mismos y en los demás. Reflexión sobre el legado personal. Cada uno de nosotros deja un legado a través de nuestras acciones y decisiones. Este pasaje nos anima a reflexionar sobre el tipo de legado que estamos construyendo y cómo nuestras vidas impactarán a las generaciones futuras. La continuidad de la humanidad bajo la providencia de Dios. A pesar de las fallas humanas, la vida continúa y se desarrolla bajo la providencia de Dios. Esto nos recuerda la soberanía y el cuidado continuo de Dios sobre toda la creación. Este pasaje, con su énfasis en el desarrollo cultural y la descendencia, ofrece una visión de cómo la humanidad continúa y se expande a pesar de sus inicios imperfectos, y cómo la gracia de Dios opera en medio de la historia humana. Versículos 23 y 24. La confesión y advertencia de Lamec. Dijo Lamec a sus mujeres: escúchenme ustedes, Ada y Sella, oigan mis palabras, mujeres de Lamec. Yo he matado a un hombre por herirme y a un muchacho porque me golpeó. Lamec admite haber matado a un hombre y a un muchacho en respuesta a haber sido herido o golpeado. Este acto refleja una escalada en la violencia y la venganza desde el tiempo de Caín, mostrando cómo el pecado y la violencia continúan proliferando y afectando a las generaciones siguientes. La declaración de Lamec puede interpretarse como una jactancia de su poder y una advertencia a otros sobre las consecuencias de cruzarse con él. La exageración de venganza. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec ha de serlo 77 veces. Lamec compara su propia protección con la de Caín, pero exagera la medida de venganza a un nivel extremo. Esto no solo muestra una comprensión distorsionada de la justicia divina, sino que también revela un corazón lleno de orgullo y una cultura que valora la venganza y la represalia sobre la misericordia y el perdón. La declaración de Lamec refleja una desviación aún mayor de los caminos de Dios, con una venganza desproporcionada que se enorgullece en lugar de lamentar el derramamiento de sangre. Enseñanzas prácticas y espirituales de este pasaje. Advertencia contra la venganza. Este pasaje es un recordatorio sombrío de las consecuencias destructivas de la venganza. Como creyentes, se nos llama a dejar la venganza en manos de Dios y a buscar caminos de paz y reconciliación. La necesidad de la misericordia. La arrogante declaración de Lamec resalta la necesidad de misericordia y perdón en nuestras relaciones. A diferencia de la actitud de Lamec, los seguidores de Cristo están llamados a perdonar y a amar a sus enemigos, reflejando el carácter de Dios. El ciclo del pecado y la violencia. La historia de Lamec muestra cómo el pecado y la violencia pueden perpetuarse y aumentar a lo largo de las generaciones. Es una advertencia para romper con los ciclos destructivos y buscar una vida que honre a Dios. La soberanía y justicia de Dios. A pesar de las acciones y las declaraciones arrogantes de individuos como Lamec, Dios sigue siendo soberano y justo. La historia bíblica en su conjunto muestra que Dios finalmente restaurará todas las cosas y establecerá su justicia. Este pasaje, con su énfasis en la violencia y la venganza, ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la necesidad de gracia y misericordia, y el llamado a seguir un camino diferente al del mundo, uno marcado por el perdón y el amor, conforme al carácter de Dios. Versículos 25 y 26. El nacimiento de Set como consuelo y continuación. Adán tuvo de nuevo relaciones con su mujer, que dio a luz otro hijo, a quien llamó Set, pues dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel que fue matado por Caín. La llegada de Set a la familia de Adán y Eva es presentada como un don de consuelo y restauración después de la trágica pérdida de Abel. Set no solo continúa la línea de Adán, sino que también simboliza la esperanza y la restauración continua de Dios incluso después del dolor y la pérdida. La mención de Abel y su muerte recuerda la gravedad del pecado de Caín y sus consecuencias,
pero también muestra que la vida y la promesa de Dios continúan. Enos y la invocación del nombre de Dios. A Set también le nació un hijo, y le puso el nombre de Enos. Él fue el primero que invocó el nombre de Yahvé. Enos representa un punto de inflexión significativo en la relación de la humanidad con Dios. El hecho de que invocó el nombre de Yahvé indica un acto de adoración y una búsqueda de Dios que no se había mencionado anteriormente de manera explícita. Esto puede interpretarse como un renacimiento de la fe y la espiritualidad en la línea de Set, contrastando con la línea de Caín, que se caracterizó por la violencia y la desviación de Dios. La invocación del nombre de Dios por parte de Enos simboliza una relación más profunda y una dependencia consciente de Dios. Aquí, varias enseñanzas prácticas y espirituales de este pasaje. Restauración después de la pérdida. La historia de Set muestra que, incluso después de la pérdida y el dolor, Dios puede traer restauración y esperanza. Se nos recuerda que, en medio de nuestras propias pérdidas y desafíos, podemos buscar a Dios para sanación y consuelo. Importancia de la fe y la adoración. El acto de Enos de invocar el nombre de Dios resalta la importancia de la adoración y la relación personal con Dios. Como creyentes, se nos anima a buscar y honrar a Dios en nuestras vidas, reconociendo su soberanía y gracia. Continuación del propósito divino. A pesar de las fallas y tragedias en la historia humana, la línea de Set y el nacimiento de Enos muestran que el propósito divino continúa. Dios trabaja a través de generaciones, llevando adelante su plan de redención y relación con la humanidad. Llamado a la santidad y la devoción. La distinción entre las líneas de Caín y Set puede motivar a los creyentes a elegir un camino de santidad y devoción a Dios, rechazando el camino del pecado y la violencia. Este pasaje, con su énfasis en la restauración, la adoración y la continuidad de la relación divina, ofrece una rica fuente de reflexión sobre la misericordia de Dios, la importancia de la fe y la capacidad de la humanidad para volver a Dios en adoración y dependencia. Génesis capítulo 5. Génesis 5 versículos del 1 al 5. Creación a semejanza de Dios. El día que Dios creó a Adán, lo creó a semejanza de Dios. Macho y hembra los creó, y luego los bendijo. Este versículo reitera la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios, enfatizando la dignidad y el valor inherente de cada persona. Como creados a imagen de Dios, los seres humanos tienen una capacidad única para la relación, la moralidad, la creatividad y la espiritualidad. La bendición inicial de Dios refleja su aprobación y su intención de prosperidad y bienestar para la humanidad. El nombre de Adán. El día que los creó les puso el nombre de Adán. El nombre Adán se relaciona con la palabra hebrea para tierra o suelo, Adama, reflejando la conexión del ser humano con la tierra de la que fue formado. Este detalle subraya la humildad y la dependencia del ser humano en relación con el Creador, así como su responsabilidad hacia la creación. La larga vida de Adán. Tenía Adán 130 años de edad, cuando tuvo un hijo a su imagen y semejanza, a quien llamó Set. Después que nació Set, Adán vivió aún 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Adán al morir tenía 930 años. Las longevidades extraordinarias registradas en Génesis han sido objeto de mucho debate y diversas interpretaciones. Sin embargo, desde una perspectiva de fe y enseñanza, estas edades pueden simbolizar la proximidad de la humanidad original con la creación y la bendición de Dios, así como una era diferente en la historia de la humanidad. La extensa descendencia de Adán también muestra la rápida multiplicación y el cumplimiento del mandato de ser fecundos y multiplicarse. Aquí, varias enseñanzas prácticas y espirituales de este pasaje. Identidad y valor. Como descendientes de Adán y creados a imagen de Dios, cada persona tiene un valor y dignidad inherentes. Esto nos llama a respetar y amar a cada individuo, reconociendo la imagen de Dios en ellos. Relación con la creación. La conexión de Adán con la tierra es un recordatorio de nuestra propia responsabilidad hacia el medio ambiente y el mundo natural. Como administradores de la creación de Dios,
Se nos llama a cuidar y preservar el mundo para las generaciones futuras. Continuidad de la vida y propósito divino. La larga vida de Adán y su descendencia subrayan la continuidad de la vida humana y el propósito divino a lo largo de las generaciones. Esto puede inspirarnos a reflexionar sobre nuestro propio legado y cómo nuestras vidas influirán en las futuras generaciones. La bendición de la vida. A pesar de las dificultades y desafíos del mundo caído, la vida es una bendición de Dios. Las edades extraordinarias de los patriarcas pueden recordarnos valorar y aprovechar cada momento de nuestra existencia, buscando vivir de manera que honre a Dios y bendiga a los demás. Este pasaje, con su énfasis en la creación, la vida y la descendencia de Adán, ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, la relación con Dios, la responsabilidad hacia la creación y el significado de la vida y la familia a través del tiempo. Versículos del 6 al 32. Longevidad de los antepasados. Las edades extremadamente largas de estos antepasados, como Set, Enos, y otros hasta llegar a Noé, han fascinado y desafiado a estudiosos y creyentes por igual. Estas longevidades pueden ser vistas simbólicamente como indicativas de una era diferente en la historia humana, quizás una mayor cercanía con la perfección original de la creación antes del diluvio. Estas edades también pueden enfatizar la importancia de estos patriarcas y la bendición de la vida extendida para cumplir propósitos divinos en un periodo donde la revelación escrita de Dios no estaba disponible. Enoc y su caminar con Dios. Enoc anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó, sencillamente desapareció. Enoc es destacado por su relación excepcional con Dios, tanto es así que Dios se lo llevó. En la predicación, la vida de Enoc puede ser utilizada como un ejemplo supremo de comunión con Dios, un modelo de fe y santidad en un mundo que se alejaba cada vez más de su Creador. El nacimiento de Noé como esperanza. A la edad de 182 años, Lamec fue padre de un hijo, y le puso por nombre Noé, pues pensó, este nos servirá de consuelo en medio de nuestro trabajo y del cansancio de nuestras manos, debido a la tierra que maldijo Yahvé. Noé representa una figura de esperanza y consuelo en medio de un mundo cada vez más corrupto. El nombre de Noé está asociado con descanso o consuelo, reflejando la esperanza de alivio y redención ante la maldición de la tierra y la creciente maldad de la humanidad. Podemos extraer varias enseñanzas prácticas y espirituales de este pasaje. La fe y la comunión con Dios. La vida de Enoc nos anima a buscar una relación profunda y constante con Dios, sabiendo que es posible vivir en comunión con Él incluso en tiempos difíciles. La importancia de la descendencia y el legado. La genealogía detallada refleja la importancia de la familia y el legado que dejamos. Como creyentes, estamos llamados a enseñar y guiar a las generaciones futuras en los caminos de Dios. La esperanza en medio de la aflicción. La expectativa de Noé como consuelo y descanso nos recuerda que, sin importar las dificultades de la vida, Dios tiene un plan de redención y descanso para su creación. Noé prefigura la venida de Jesús, quien ofrece el verdadero descanso y salvación. La continuidad de la promesa divina. A pesar de la creciente maldad en el mundo antediluviano, Dios mantiene una línea de fe y obediencia a través de estas generaciones. Esto subraya la fidelidad y soberanía de Dios en cumplir sus promesas y llevar adelante su plan redentor. Este pasaje, con su énfasis en la genealogía, longevidad, y la relación especial de figuras como Enoc con Dios, ofrece una rica fuente de reflexión sobre la naturaleza humana, la relación con Dios, y la esperanza redentora que se mantiene a través de las generaciones hasta llegar al nacimiento de Noé, un precursor del descanso y la redención que Dios ofrece. Set en la Biblia, Set es mencionado como el tercer hijo de Adán y Eva, nacido después del asesinato de Abel por parte de Caín.
Según el relato bíblico, Set fue el progenitor de una línea de humanos desde la cual eventualmente descendería Noé, lo que lo hace una figura crucial en la genealogía bíblica. En la tradición bíblica, Set es visto generalmente como la figura a través de la cual la humanidad fue preservada después del asesinato de Abel. No se le atribuyen historias tan dramáticas o eventos milagrosos como a otros personajes bíblicos, pero su papel es fundamental como antepasado de figuras importantes y como el continuador de la humanidad en el linaje de Adán y Eva. Su nacimiento se narra como una especie de consuelo para Eva después de la pérdida de Abel. Ahora hablemos de Enos. Enos es el hijo de Set, quien a su vez es el hijo de Adán y Eva. Enos representa la tercera generación de la humanidad según la narrativa bíblica, siguiendo a Adán y Set. El nombre de Enos está asociado con un momento significativo en la historia bíblica, ya que el Génesis menciona que fue en su tiempo cuando se comenzó a invocar el nombre del Señor. Esto se interpreta generalmente como un indicio de un tipo de reavivamiento o formalización en la adoración y reconocimiento de Dios. Matusalén, conocido por su longevidad, es una figura bíblica mencionada en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis. Es famoso principalmente por haber vivido 969 años, lo que lo hace el ser humano más longevo mencionado en la Biblia. Según el Génesis, Matusalén es el hijo de Enoc y el abuelo de Noé. Esto lo sitúa en la línea directa de descendientes desde Adán hasta Noé, siendo una figura importante en la genealogía que conduce al diluvio universal y a la posterior repoblación de la tierra. La vida de Matusalén, más allá de su extraordinaria duración, no se detalla mucho en las escrituras. No se relatan grandes hazañas o eventos específicos asociados a él, siendo su longevidad del aspecto más destacado. La edad de Matusalén ha sido objeto de diversas interpretaciones y discusiones, especialmente sobre si los años deben tomarse literalmente o simbolizan algo más, como periodos o ciclos. En el contexto bíblico, la vida extremadamente larga de las primeras generaciones humanas es a menudo vista como una manifestación de la proximidad inicial de la humanidad a la creación y una gradual disminución en la longevidad después del diluvio, simbolizando tal vez una mayor distancia espiritual y física de lo divino. Matusalén, por lo tanto, representa no solo un récord de longevidad humana sino también un eslabón crucial en la cadena de eventos que conduce a la historia del diluvio y el pacto de Dios con Noé, que marca un nuevo comienzo para la humanidad según la narrativa bíblica. Noé es una de las figuras más conocidas del Antiguo Testamento en la Biblia, central en el relato del diluvio universal. Según el libro de Génesis, Noé fue un hombre justo y recto en sus generaciones, destacándose por su integridad en un mundo que, según la narrativa, estaba corrompido y lleno de maldad. Dios, viendo la maldad de la humanidad, decidió enviar un diluvio para purificar la tierra, pero eligió a Noé para salvar a una porción de la humanidad y de las criaturas vivientes debido a su justicia. Le instruyó a construir un arca, una gran embarcación, para albergar a su familia y parejas de todas las especies de animales terrestres. Noé, obediente a la voluntad divina, construyó el arca y reunió a los animales como le fue mandado. El diluvio cubrió la tierra durante 40 días y 40 noches, erradicando toda vida excepto la que estaba a bordo del arca. Después del diluvio, el arca reposó sobre las montañas de Ararat. Una vez que las aguas se retiraron, Noé, su familia y los animales salieron del arca y repoblaron la tierra. Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios, quien estableció un pacto con Noé y sus descendientes, prometiendo que nunca más destruiría toda la vida con un diluvio y poniendo el arco iris como señal de este pacto eterno. Noé es también notable por ser el padre de Sem, Cam y Jafet, quienes son considerados los progenitores de todas las naciones del mundo postdiluviano. La historia de Noé y el arca es fundamental en muchas tradiciones y es interpretada de varias maneras en diferentes culturas y religiones, pero comúnmente se ve como un relato de obediencia, fe,
juicio divino y esperanza en la restauración. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, y la Biblia registra que murió a la edad de 950 años. Su vida y legado han sido temas de fascinación, interpretación y estudio durante milenios, y sigue siendo una figura prominente en la teología, el arte y la literatura. Sem, Cam y Jafet son los tres hijos de Noé mencionados en el libro del Génesis en la Biblia. Son conocidos principalmente por ser los ancestros de las naciones que repoblaron la tierra después del diluvio universal. Sem, Shem, Sem es considerado el ancestro de los semitas, término que incluye a varios pueblos del Oriente Medio, entre ellos los hebreos, árabes, asirios y arameos. En la tradición judeocristiana, se le ve como el antepasado de Abraham y, por lo tanto, de los israelitas, incluyendo figuras importantes como David y Jesús. La Biblia relata diversas genealogías que trazan la descendencia de Sem hasta varias generaciones, destacando su importancia en la línea ancestral de pueblos y naciones específicas. Cam es conocido en la Biblia por ser el padre de Canaán y por el incidente en el que vio a su padre Noé desnudo y borracho en su tienda, lo que llevó a Noé a maldecir a Canaán. Los descendientes de Cam se creen que poblaron África y partes de Asia cercanas. Entre sus descendientes más notables se encuentran los egipcios, etíopes, libios y cananeos. La maldición de Canaán, hijo de Cam, ha sido interpretada y utilizada de varias maneras a lo largo de la historia, especialmente en discusiones sobre la esclavitud y la raza, aunque tales interpretaciones son altamente controversiales y críticamente revisadas en la teología moderna. Jafet es considerado el progenitor de los pueblos gentiles, frecuentemente asociados con las regiones de Europa y partes del norte de Asia en la narrativa bíblica. Los descendientes de Jafet son descritos como pobladores de muchas islas y naciones, abarcando un amplio territorio. La descendencia de Jafet ha sido interpretada de diversas maneras, pero generalmente se le asocia con la expansión de pueblos y culturas en la región euroasiática. Tras el diluvio, Noé y sus hijos recibieron la orden de multiplicarse y repoblar la tierra. Los tres hermanos y sus descendientes se diseminaron y se convirtieron en los progenitores de diferentes naciones y grupos étnicos, según la narrativa bíblica. La historia de Sem, Cam y Jafet es fundamental en la comprensión bíblica de la diversidad humana y la distribución geográfica de los pueblos después del diluvio universal. También establecen el marco para eventos posteriores en la Biblia, incluyendo las narrativas de las distintas naciones y la eventual formación del pueblo de Israel. Conclusión. Al concluir nuestra exploración de los capítulos 4 y 5 del Génesis, nos llevamos lecciones valiosas y reflexiones profundas que aplican a nuestra vida contemporánea. Estos capítulos nos han revelado la complejidad del corazón humano, la seriedad del pecado, la justicia divina, y la incesante gracia de Dios. Aquí hay algunas enseñanzas clave y cómo podemos aplicarlas hoy. Consecuencias del pecado y responsabilidad personal. La historia de Caín y Abel nos enseña sobre las profundas consecuencias del pecado, especialmente cuando éste es alimentado por la envidia y la ira. En nuestro mundo actual, es vital reconocer cómo nuestras acciones y actitudes impactan a los demás y buscar vivir de manera íntegra, practicando la empatía, el control de nuestras emociones, y la responsabilidad por nuestras acciones. La importancia de la integridad en la adoración y las ofrendas. La diferencia en las ofrendas de Caín y Abel nos recuerda la importancia de acercarnos a Dios con un corazón sincero y lo mejor de nosotros mismos. Esto se extiende más allá de los actos religiosos a todas las áreas de nuestras vidas, invitándonos a ofrecer nuestro mejor esfuerzo en todo lo que hacemos, ya sea en el trabajo, en las relaciones, o en el servicio comunitario. Dios busca restauración y diálogo. A pesar de los errores y las caídas, Dios continuamente busca restaurar y dialogar con la humanidad. Esto se ve en su interacción con Caín y la protección extendida incluso después de su gran error. De manera similar,
Debemos estar abiertos al arrepentimiento, al cambio, y ser proactivos en buscar reconciliación tanto con Dios como con aquellos a nuestro alrededor. La esperanza y la fe en medio de la desesperación. Noé surge en un tiempo de gran maldad como un hombre justo y obediente, ofreciendo esperanza y un nuevo comienzo para la humanidad. Su historia nos anima a mantener la fe y la integridad incluso en los momentos más oscuros, recordándonos que nuestras acciones pueden ser un faro de esperanza y cambio. Legado y continuidad generacional. Los extensos linajes y vidas en estos capítulos nos recuerdan la importancia de pensar en el legado que dejamos. Como antepasados de futuras generaciones, nuestras decisiones y formas de vida tienen un impacto duradero. Estamos llamados a vivir conscientemente, forjando un legado de fe, sabiduría y amor que perdure. La misericordia y protección divinas. Incluso en los castigos y juicios, vemos la misericordia de Dios, como en la protección otorgada a Caín y la elección de Noé para comenzar de nuevo. Esto nos recuerda que, no importa cuán lejos nos sintamos o cuán grandes sean nuestros errores, la gracia y la misericordia de Dios están siempre disponibles para aquellos que buscan genuinamente el cambio y la redención. En resumen, los capítulos 4 y 5 del Génesis, a través de sus relatos de la primera familia y las generaciones antediluvianas, nos ofrecen lecciones atemporales sobre la naturaleza humana, la relación con Dios y los demás, y la importancia de nuestras elecciones y legado. Al aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana, podemos buscar una existencia más plena, justa y amorosa, contribuyendo así a un mundo que refleje más fielmente la justicia, la misericordia y el amor de Dios.